Entre los habitantes más discretos y a menudo malentendidos del ecosistema marino se encuentran los holoturoideos, o conocidos comúnmente como pepinos de mar. Su cuerpo alargado y blando, su lento desplazamiento y su tendencia a pasar desapercibido al final lo han convertido injustamente en figuras casi invisibles del fondo oceánico. Sin embargo, estos equinodermos desempeñan funciones ecológicas fundamentales y presentan adaptaciones anatómicas y fisiológicas que los convierten en organismos profundamente fascinantes. En el mar Mediterráneo, los pepinos de mar son actores esenciales en el reciclaje de la materia orgánica, en el mantenimiento de la calidad del sustrato, del sedimento y lo que es la regulación de los flujos de nutrientes. Su presencia es silenciosa, pero en realidad no deja de ser uno de los pilares del equilibrio bentónico. A diferencia de otros equinodermos como las estrellas de mar o los erizos, que presentan una forma mucho más simétrica y rígida, los holoturoideos han desarrollado un cuerpo blando, cilíndrico y de simetría bilateral secundaria, que les permite excavar en el sedimento o, por ejemplo, desplazarse en la superficie del lecho marino con una notable eficacia. No obstante, conservan en su organización interna la característica simetría pentarradial del grupo, evidente en la disposición de sus músculos longitudinales y del sistema vascular ambulacral, por el cual, por ejemplo, se extienden sus pies tubulares que utilizan tanto para la locomoción como para la fijación en el sustrato. En el Mediterráneo, las especies más comunes incluyen la Holoturia tubulosa, la Holoturia poli y también la Holoturia foscari. Estas especies se encuentran habitualmente en fondos arenosos, fangosos o entre praderas de fanerogamas, como por ejemplo es la Posidonia oceánica. Su cuerpo suele estar recubierto de pequeñas papilas o espículas calcáreas que le dan esa textura rugosa, y a menudo van recubiertos de partículas de sedimento o de alga. Esto ayuda a lo que es su camuflaje. Su coloración varía del marrón oscuro, por así decirlo, al púrpura, pasando por tonos verdosos o grisáceos, y aunque parezca un poco llamativo, vemos que cada especie presenta al final patrones únicos en lo que es su epidermis y su estructura interna. La alimentación de los pepinos de mar se basa en la ingestión de sedimento, del cual extraen la materia orgánica y los microorganismos. Este proceso se conoce como depósito detritívoro y consiste en la ingestión continua de sustrato superficial del fondo que luego es procesado a través de un largo tracto digestivo. El sedimento no digerido es expulsado en forma de cordones fecales limpios. A menudo, de hecho, son visibles sobre el lecho marino. A través de este mecanismo, los pepinos de mar cumplen una función equivalente a lo que son las lombrices de tierra, ya que oxigenan los sedimentos, reciclan los nutrientes y favorecen lo que es la estabilidad química del hábitat bentónico. Y como en cada vídeo hablamos de alguna rareza de los animales, ya al momento, ¿no? Hablemos de su anatomía interna, que revela unas adaptaciones que son sumamente singulares. Poseen un sistema hidrovascular típico de los equinodermos como los que hemos estado hablando hasta ahora, con un anillo central y con 5 canales radiales, aunque su disposición ha sido modificada para adaptarse a lo que es la forma alargada del pepino. El aparato respiratorio consiste en un par de estructuras ramificadas conocidas como árboles respiratorios que se encuentran conectados a la cloaca y funcionan por bombeo de agua a través del ano. Esta respiración cloacal, digamos que es una rareza evolutiva y está relacionada también con una de las curiosidades más llamativas del grupo, su defensa mediante evisceración. Y diréis, ¿qué es la evisceración? En el pepino de mar es un mecanismo de autonomía defensiva, por así decirlo, donde el animal expulsa voluntariamente sus órganos internos, principalmente lo que es el intestino y los túbulos de Cuvier, para así distraer a los depredadores, asustarlos o escapar de una amenaza. Es una estrategia de supervivencia que no les resulta fatal, ya que poseen una asombrosa capacidad de regeneración de órganos perdidos en pocos días o semanas, pero sin embargo, cuanto menos estáis de acuerdo conmigo que es súper curiosa. La reproducción puede ser sexual o asexual. En la mayoría de las especies del Mediterráneo la reproducción es sexual. Son individuos dioicos, es decir, machos o hembras, y liberan sus gametos en la columna de agua durante los meses cálidos. Tras la fecundación, se desarrolla una larva planctónica llamada auricularia, que más tarde se transformará en doliolaria y finalmente en un juvenil bentónico. Algunas especies también pueden reproducirse por fisión, dividiendo en dos partes su cuerpo, que luego regeneran las secciones perdidas, así convirtiéndose en dos individuos. Aunque este fenómeno es bastante más común en ambientes tropicales, se ha llegado a observar en especies del Mediterráneo bajo condiciones de estrés ambiental. Los pepinos de mar también han atraído interés por parte de lo que es la medicina y la biotecnología marina.
Diversos estudios científicos han identificado en sus tejidos compuestos bioactivos como por ejemplo las saponinas triterpénicas, que al final poseen propiedades tanto antimicrobianas, antiinflamatorias como antitumorales. En la medicina tradicional asiática, los pepinos de mar, particularmente especies del Indo-Pacífico, han sido también utilizados como alimento funcional y suplemento medicinal. En el Mediterráneo, aunque su consumo tradicional es limitado, la presión extractiva debido a la exportación hacia mercados asiáticos ha generado un riesgo de sobreexplotación para lo que son las poblaciones locales. Su papel ecológico no puede ser subestimado. Al remover y reoxigenar lo que son los sedimentos, los holoturoideos, previene la acumulación de materia orgánica en descomposición, que podría llegar a generar condiciones anóxicas perjudiciales para el resto de la comunidad bentónica. Además, al reciclar los nutrientes, promueven el crecimiento de bacterias beneficiosas y el mantenimiento de la cadena trófica en los bentos, lo que hace es que los ecosistemas frágiles como las praderas de Posidonia se vean fortalecidos, ¿no? Su desaparición podría llegar a desencadenar desequilibrios significativos. A diferencia de otros equinodermos mucho más visibles o carismáticos, los pepinos de mar han sido históricamente ignorados por la legislación ambiental. No obstante, su vulnerabilidad al estrés térmico, a la contaminación por metales pesados o la recolección masiva ha despertado la preocupación de los biólogos marinos y los conservacionistas. En algunas regiones del Mediterráneo, como por ejemplo en Grecia, en Croacia o en Italia, ya se han establecido incluso vedas temporales o incluso zonas de no extracción para permitir su recuperación. Y algunos estudios, de hecho, sugieren su uso potencial como indicadores de lo que es la salud de los ecosistemas. Entre las muchas curiosidades que lo rodean, una especialmente interesante es que algunos peces tropicales, como por ejemplo el Carapus acus, viven dentro de lo que es la cloaca del pepino de mar. Es una relación comensal que incluso puede llegar a considerarse parasitaria. Aunque este comportamiento no ha sido documentado en especies mediterráneas, revela el alto grado de interacción que pueden llegar a mantener los holoturoideos con otras especies. Otra rareza es su uso en la acuicultura integrada. Dado su papel en la limpieza de los desechos, algunos proyectos experimentales en Asia y en Europa los incluyen en sistemas multitróficos donde comparten espacio con peces, bivalvos y algas, actuando como recicladores naturales. En conclusión, los pepinos de mar, silenciosos y suaves habitantes del fondo oceánico, son mucho más que meros detritívoros. Son agentes de equilibrio, restauradores de hábitats, pioneros de la regeneración biológica. Su presencia nos garantiza que el ecosistema marino funcione como un engranaje limpio y eficiente, y su pérdida podría llegar a alterar profundamente lo que es el paisaje invisible de los bentos. Aprender a valorarlos es, en parte, aprender a respetar los procesos lentos pero fundamentales que mantienen vivo al océano. En el Mediterráneo, donde la historia natural y la presión humana se entrelazan desde hace milenios, proteger a los pepinos de mar es una forma de honrar no solo la biodiversidad, sino también el futuro del propio mar.